Hola, mi nombre es María Alejandra y les vengo a explicar un poco sobre el derecho mercantil. Al hacer un análisis histórico de la evolución del derecho mercantil, perfectamente se puede determinar dos periodos definidos. El primero, que se inicia en la época de la colonia hasta el año de 1862, y el segundo desde este año hasta nuestros días. El primer periodo estuvo representado por las leyes y ordenanzas, entre las cuales se mencionan las de Bilbao en 1520 y las más completas en 1737. La resolución del 10 de septiembre de 1821, que declaró contraria la derecho de propiedad, la concesión moratoria en perjuicio y contra la voluntad de los acreedores, para negar a los magistrados de la República la posibilidad de ejercer esta prerrogativa. La ley del 10 de julio de 1824, el contenido procesal, en la cual se determinaba el modo de conocer, sustanciar y determinar las causas comerciales. Estructurada la República, y después de varios intentos se logró promulgar el primer Código de Comercio, el 15 de febrero de 1862, orientado fundamentalmente por el Código de Comercio. Se iniciaba así el proceso de codificación de la materia comercial, en un periodo donde propiamente podemos hablar de la promulgación de un nuevo código, de 1873, y de varias reformas, con las más recientes del año 1915, fecha en la cual se introducen las sociedades de responsabilidad limitada, lo cual a nuestro entender es lo más significativo de dicha reforma. El derecho mercantil, en su concepción universal, estuvo integrado por la disciplina del ejercicio de la actividad comercial, que sirvió de base a la concepción del sistema objetivo o del comerciante, que dio paso al sistema subjetivo. Todo esto nos conduce a afirmar que el derecho mercantil, desde este punto de vista, se encuentra en una etapa de franco proceso, generalizado a principios aplicables a toda actividad económica, que al lado de esta posición que van poco a poco asumiendo el derecho mercantil, nos encontramos por otra parte que dentro de la actividad práctica comercial, tomando un verdadero auge la concepción de la empresa como organismo para explorar las actividades comerciales, o sea, dentro del ámbito nacional. Quiere decir que el derecho mercantil es el orden de derecho privado, y particularmente ante el derecho civil ha cambiado su posición de la concepción tradicional que se estableció bajo la orientación del sistema objetivo en su primera clasificación del año de 1812. De tal manera, si hacemos una recapitulación, ciertamente se encuentra en un proceso de revisión. Asimismo, el derecho mercantil se convierte en una disciplina jurídica. El derecho mercantil constituye un derecho fundamental privado, pero al mismo tiempo está integrado de los tradicionales principios del derecho público. Muy buenos días, mi nombre es Talia Castro y hoy vamos a estar conversando un poco sobre el concepto del derecho mercantil, ¿sí? Primero que nada, el derecho mercantil es una rama del derecho privado que se encarga de regular las relaciones jurídicas que nacen a partir de un acto de comercio, es decir, que regula las actividades de los comerciales, ¿sí? Tenemos varias maneras o perspectivas de poder definir el derecho mercantil. Una de esas es la perspectiva subjetiva, el derecho mercantil subjetivo. Este se encarga o se enfoca de estudiar al derecho mercantil desde la perspectiva del sujeto que emite o realiza el hecho imponible o el acto de comercio, ¿ok? Fontana Rosa lo define como que el derecho mercantil subjetivo se encarga de estudiar la cualidad que tiene el sujeto que realiza el acto de comercio, ¿sí? Por otra parte, tenemos el derecho mercantil desde la perspectiva objetiva. La doctrina moderna defiende que el derecho mercantil tiene que priorizar el acto de comercio en sí mismo, independientemente del sujeto que realiza el acto, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas dos perspectivas generan una mixtura o una dualidad muy interesante que aplica para todas las ramas del derecho, la parte subjetiva y la parte objetiva. Acá crean situaciones en las que el derecho mercantil se enfrenta para ver cómo puede resolverlas. Por ejemplo, existen situaciones en las cuales un acto puede ser de naturaleza comercial para una de las partes y de naturaleza civil para la otra. Entonces acá el derecho mercantil tiene que buscar normas y saber cómo aplicarlas para resolver este tipo de situaciones. Y son situaciones realmente que suceden en el día a día. Por ejemplo, el ejemplo más básico es una compraventa.
Para la persona que está vendiendo es una transacción comercial, es un acto comercial, pero para la persona que está adquiriendo un servicio o un producto es satisfacer una necesidad. Por ende, son los casos en los que el derecho mercantil busca normas para regular o para darle resolución a este tipo de situaciones. En Venezuela, el derecho mercantil se encuentra mayormente regulado en el Código de Comercio. Sus bases fundamentales se encuentran en la Constitución y existen leyes especiales que profundizan más su aplicabilidad. Hola, mi nombre es Alexandra Rondón y dándole continuidad al tema les voy a hablar sobre la costumbre mercantil. Borjas define la costumbre como una regla de conducta constante y uniforme observada por los miembros de una comunidad con la convicción de que corresponde a una necesidad jurídica o obedece a un imperativo jurídico. La costumbre nace de manera espontánea por la necesidad de regulación que no nace de ley, sino de una situación o de una relación. Cabe recordar dos aspectos fundamentales en el estudio de la costumbre como fuente del derecho mercantil: el origen del derecho mercantil, nacido como un derecho consuetudinario en Italia en el siglo XIII, de donde viene su aceptación como fuente principal, y el carácter especial del derecho mercantil, lo que le atribuye a la costumbre en particular un rango de aplicación preferente dentro de la jerarquía como fuente supletoria de la ley frente a las disposiciones del derecho común, de acuerdo con el artículo 9 del Código de Comercio, a diferencia de lo que ocurre en el derecho público y en el derecho civil. La costumbre mercantil es de obligatoria aplicación, es uniforme, es reiterada en el tiempo, es pública y generalmente aceptada en el país o en determinada localidad. Es importante aclarar que la costumbre praeter legem es creadora de nuevos preceptos con carácter vinculante, fuente formal del derecho mercantil, cuya función lo expresa el artículo 9 del Código de Comercio, es decir, suplir el silencio de la ley mercantil. En cuanto al orden de aplicación de las fuentes, el problema se plantea en la secuencia de la aplicación de las fuentes del derecho mercantil. Es un problema de vieja data y ha generado opiniones divergentes. La situación se origina por las diferentes interpretaciones de los artículos 8 y 9 del Código de Comercio. Artículo 8. En los casos que no estén especialmente resueltos por este código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil, mientras que el artículo 9 establece que las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos que la constituyen son uniformes, públicos y generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo que apreciarán prudencialmente los jueces de comercio. La costumbre suple el silencio de la ley, de donde se infieren en el ámbito mercantil. Los casos se resolverán especialmente mediante la ley mercantil, la costumbre, la analogía y solo en los casos en los que no haya podido resolverse la controversia se recurrirá al Código Civil y a los principios generales del derecho si todavía hubiere duda. La costumbre mercantil en Venezuela se prueba mediante la certificación de la Cámara de Comercio correspondiente a la localidad donde se rija. Los requisitos de la costumbre mercantil son publicidad, uniformidad, reiteración, vigencia y obligatoriedad. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio considera la costumbre si ésta cumple con los requisitos mínimos y si cumple con ellos, la Cámara de Comercio expide una certificación de costumbre. El derecho mercantil no es fuente del derecho civil, pero ambas ramas pertenecen al derecho privado y se complementan para regular las actividades comerciales y la vida privada. El derecho civil se encarga de regular las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, mientras que el derecho mercantil se encarga de regular las actividades comerciales, como las relaciones entre empresas y sus clientes, entre vendedores y compradores. Ambas ramas se complementan para proporcionar un marco legal completo. Se basan en fuentes como el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Comercio Exterior y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Jurisprudencias del derecho mercantil. Son la interpretación que los tribunales hacen de las leyes mercantiles. Como ejemplo de esto, podríamos mencionar el abuso del derecho al voto y acuerdos de accionistas, causales de disolución y liquidación, conflictos en la suscripción y transparencia de acciones y cuotas sociales, desestimación de la personalidad jurídica, exclusión de asociados y falsedad en actas. Por otro lado, doy a conocer
que la jurisprudencia no es una fuente directa del derecho, pero es un apoyo interpretativo y se considera la mayor fuente del derecho positivo. De igual forma, como fuentes del derecho mercantil, encontramos la ley comercial y costumbre, los contratos y las normas supletivas. El derecho mercantil se especializa en el régimen jurídico, que legisla el mercado de valores, el mercado de seguros y las diferentes tipologías de los contratos bancarios. Como principios generales del derecho mercantil, podemos decir que son los que rigen las relaciones comerciales y financieras, en las cuales encontramos la libertad, la actividad comercial, la transparencia, la buena fe, la licitud, la responsabilidad, la equidad y el respeto a los derechos del consumidor.